Buen día, camaradas. Bueno, voy a hacer un comentario sobre un texto muy interesante, realmente muy ilustrativo, sobre eh, la vida y la acción política de Maximiliano Robespierre. En este texto se explica la evolución política del gran revolucionario francés, el incorruptible, como le habían puesto de nombre. Pero me quería detener, el texto está interesantísimo, recomiendo a todos la lectura, pero yo me quería detener específicamente en un punto que para nosotros, los jacobinos del siglo XXI, como decía Lenin, los bolcheviques somos los jacobinos del siglo XX. Nosotros continuamos la línea revolucionaria de los jacobinos y de los bolcheviques, ¿no? Por supuesto. ¿Qué distinguía en esencia a Robespierre y lo convirtió en el gran revolucionario francés, en el más importante de los revolucionarios jacobinos? Bueno, voy a leer textualmente esta pequeña parte del texto, para que lo puedan comprobar, ¿no? Dice el texto: por supuesto, también él cambió durante esos difíciles meses. Aprendía de la vida, aprendía del pueblo y de la revolución. Bueno, esto es muy importante, este texto, ¿no? Hay malos leninistas que hablan de que los dirigentes deben explicarle al pueblo, que los dirigentes deben hacerle comprender al pueblo que el pueblo es una masa ignorante y que nada tiene para enseñar y solamente debe aprender. Esa visión es absolutamente antimarxista, anticientífica y está en contra de la vida completamente, ¿no? Es cierto que los dirigentes tienen la responsabilidad y deben enseñarle a las masas cuestiones muy complejas de la filosofía, de la política, ¿no? De la historia incluso. Sin embargo, lo que caracteriza a los grandes dirigentes es justamente esto que acabo de leer, ¿no? Aprender del pueblo y de la revolución. Sigo leyendo. Sobre él influyó grandemente e incluso se podría decir que de manera decisiva la insurrección popular del 14 de julio, que dio inicio a la Revolución Francesa. En su carta a Buissart del 23 de julio, fíjense que tan solo 9 días después, el reservado Robespierre escribió con entusiasmo sobre la toma de la Bastilla. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, de inmediato valoró correctamente los sucesos del 13 y 14 de julio como el inicio de una gran revolución. Le escribió Robespierre a su amigo: la presente revolución, mi querido amigo, en muy poco tiempo nos ha hecho testigos de los acontecimientos más grandiosos que jamás ha conocido la historia de la humanidad. Escribió a Buissart. A su juicio, lo más importante de esa revolución era el papel decisivo del pueblo, la inusual energía que este último ponía de manifiesto. Un ejército de 300.000 patriotas, formado por ciudadanos de todas las clases, a los que se unió la Guardia Francesa, los suizos y otros soldados, pareció surgir de abajo de la tierra como por milagro. El segundo milagro fue la rapidez con que el pueblo parisino tomó la Bastilla, el terror que inspiraba a ese ejército nacional, es decir, el pueblo armado, dispuesto a marchar sobre Versalles, decidió el destino de la revolución. Ese reconocimiento del papel decisivo del pueblo en la revolución no era un señalamiento casual. 3 días antes, en su discurso del 20 de julio ante la Asamblea Nacional,
al rechazar con indignación la propuesta de uno de los diputados reaccionarios de utilizar la fuerza para aplastar al movimiento popular, señaló el papel redentor de la insurrección popular del 14 de julio. No olviden, señores, dijo, que solo gracias a esa sublevación la nación conquistó su libertad. Bueno, en ese período Robespierre aún conservaba sus ilusiones respecto al rey y la monarquía. Demoró en liberarse de ellas, pero precisamente el 14 de julio y bajo la influencia directa de ese día decisivo, se convirtió en revolucionario. No fue en los parlamentarios y diputados a la asamblea, sino en el pueblo donde vio la fuerza principal de la revolución. Creyó en sus fuerzas inagotables, en su energía y en su capacidad de acción. Si hasta esos momentos, hasta el 14 de julio, concebía el progreso social, el movimiento de avance solo a través de las formas legales, ya después de la toma de la Bastilla, comprendió de inmediato que la fuerza fundamental de la revolución radicaba en las acciones extralegales y extraparlamentarias del pueblo, en la actividad revolucionaria de las masas. Bueno, quería leerlo textualmente porque el texto tiene una enorme fuerza revolucionaria, ¿no? Este texto está explicando cómo un verdadero revolucionario, en este caso uno de los más grandes de la historia mundial, Maximiliano Robespierre, depositaba sus esperanzas en la actividad revolucionaria de las masas. Este concepto posteriormente fue muy desarrollado por Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao y todos los grandes revolucionarios que lo sucedieron y que realmente define quién es verdaderamente un revolucionario y quién no lo es, por más que se autoproclame serlo, por más anticapitalista que sea, por más comunista o revolucionario que se defina. Espero que el video les haya servido, que sea un incentivo para leer el texto completo. Maximiliano Robespierre por Albert Z. Manfred, lo pueden bajar de internet. El texto es un texto relativamente corto, son solamente 189 páginas en las cuales hace una semblanza y un recorrido histórico por la figura de Maximiliano Robespierre, que realmente es muy ilustrativo. Es particularmente fuerte el texto porque en él también desliza críticas negativas, si bien, por supuesto, exalta y recupera potencia y recupera la fuerza de Maximiliano Robespierre como lo que fue un gran revolucionario, también desliza algunas críticas negativas a su figura que nos sirven para comprender en su totalidad, desde el punto de vista marxista, quién fue Maximiliano Robespierre, ¿no? Eso es algo que normalmente falta en el análisis de cualquier figura histórica, ¿no? Generalmente es un análisis todo a favor, como que fue una figura inhumana, ¿no? Que nunca se equivocó, o todo en contra, como que fue lo peor que le pasó a la humanidad. En este caso, el autor Alfred Z. Manfred hace un excelente análisis de la figura de Robespierre, marcando la enorme cantidad de aciertos y valorando muy positivamente su figura. Eso es lo que prevalece claramente, la figura de Robespierre, lo positivo, ¿no? Para el desarrollo de la humanidad, pero también señalando críticas, ¿no? Bueno, entonces los invito a que lo lean. El texto se llama
Maximilien de Robespierre. Biblioteca virtual Omega Alpha es del 2014. ¿Sí? El texto de la presentadora corresponde al capítulo 3, editada por Editorial Progreso. Bueno, venceremos, camaradas.